Listo, vamos a hablar de economía y bueno, el tema de este último tiempo y de la semana más fuertemente es el acuerdo que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri y bueno, la visita que en estos momentos está llevando adelante la titular del Fondo Monetario Nacional, Christine Lagarde. Y bueno, cuando yo trataba de pensar cómo encarar este tema, pensaba en no tocarlo desde un lugar netamente político, sino más bien de análisis, porque lo que siempre termina sucediendo es que un político que está a favor va a decir ciertas cosas y después el otro va a decir ciertas cosas que van a defender y van a contraponer lo que dice el otro político. Y no me pareció conveniente ir por ese lugar, y en esa búsqueda me encontré con Noemí Brenta. Noemí Brenta es una doctora en economía de la UBA, y ha publicado un libro que se llama Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que en realidad este libro es una tesis que ella ha presentado y que ha tenido un premio por este libro. El premio ha sido dado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ha sido otorgado por la mejor tesis doctoral defendida en 2007, que bueno, habla de cuál es la relación que ha tenido la Argentina con este Fondo Monetario Internacional. Ella además es profesora de Historia Económica y bueno, ha tenido participación en diferentes universidades y tenemos la posibilidad de poder saludarla este sábado aquí en AM 1420. Quien le habla es Marcelo Aymar. ¿Cómo le va, Noemí? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, con ganas de hablar de economía y bueno, yo estaba un poco tratando de ayer por la noche continuar la lectura de este libro y más allá de que en algunos momentos me generaba cierta indignación o no poder entender por qué el país se ha equivocado tantas veces con un mismo organismo. Lo que sí me gustaría es que nos comentase, me parece que acá hay un tema que es lo que se entiende como balanza de pagos, ¿no? Que cuando esa balanza de pagos no está equilibrada, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es tratar de ingresar en el país, y en ese ingreso del país lo que quería es que usted me comentase en todo este tiempo y en este trabajo que ha realizado, cuál es la mirada con la cual ingresa al país el Fondo Monetario Internacional para poder tratar de, desde su mirada, desde la mirada del organismo, equilibrar estos desbalanceos de la balanza de pagos. Claro, sí. Quería definir balanza de pagos muy así, breve y simplemente. Se trata de los pagos que la Argentina, los privados, el sector público, todos los argentinos, digamos, tienen que hacer al exterior, al extranjero, y los pagos que se reciben desde el extranjero. O sea, la balanza de pagos, a grandes rasgos, es la diferencia entre los pagos que se reciben desde el extranjero y los pagos que se hacen al extranjero. Entonces, como esos pagos son en dólares o monedas extranjeras, es un problema, porque si se paga a extranjero más de lo que se recibe, hay un déficit en moneda extranjera. Y ese es el punto de competencia del Fondo Monetario. Entonces, cuando hay un déficit en estos pagos internacionales, hay que buscar moneda extranjera, ¿no? La Argentina no emite dólares ni nada de eso, entonces tiene que buscar de dónde sacarla. Puede obtenerla pidiéndola prestada, pidiendo dólares prestados, puede vender algo para obtener dólares, pero pueden ingresar capitales de afuera para hacer su agosto especulativo o para hacer una inversión real, una fábrica, una empresa, algo. Y bueno, así es que eso es la balanza de pagos, y el fondo se fundó y está hecho, y su competencia exclusiva es apoyar, no me gusta mucho usar estos verbos valorativos, pero bueno, su competencia es el balance, tratar de que el balance de pagos de todos los países esté equilibrado. Claro. Entonces, cuando un país tiene un desequilibrio, puede o no recurrir al fondo. Por ejemplo, los países grandes no recurren al fondo porque tienen otros canales, y además porque el capital del fondo no es tan grande como para poder prestarle, digamos, qué sé yo, hasta España. Sí. Entonces, Argentina viene teniendo un gran déficit de pagos internacionales, salen muchos más dólares de los que entran,
por distintas razones, por importaciones, por pago de intereses, por fuga de capitales, por otros conceptos. Entonces salió a buscar dólares. Cuando ya no los pudo conseguir más prestado porque las condiciones internacionales cambiaron, los mercados ya no le prestaban, bueno, recurrió al Fondo Monetario. Y de esta misma manera, este mismo mecanismo, Argentina lo ha vivido muchísimos años. Noemí. Sí. Sí, ayer yo estaba, revisando algunos datos del libro y más allá de eso le decimos a la audiencia que mañana está cumpliendo años el fondo, porque en la reunión que se llevó adelante en New Hampshire, ahí en Estados Unidos, en ese pueblito, eso se terminó de cerrar el 22 de julio de 1944, o sea que mañana se cumpliría un aniversario de el comienzo de este organismo. Y claro, sí, fue justo porque Roosevelt estaba haciendo su nueva campaña presidencial, ganó las elecciones y tenía que presentar un logro internacional. Fíjate que fue en el 44, antes de que terminara la guerra. Sí. Y estaba ya casi todo definido que evidentemente Estados Unidos, Gran Bretaña iban a ser los vencedores de ese conflicto mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Ya de 43, en el libro, que está muy bien ordenado en tanto capítulos y a nivel cronológico, lo que se ve con recurrencia es que la Argentina, cuando cierra acuerdos con el organismo, cuando lo despide, lo aleja de la incumbencia de la administración dentro de lo que sería el gobierno de la Argentina en ese momento histórico, lo que ve es que la República Argentina pasa por procesos de crecimiento, y la pregunta tiene que ver con un capítulo del libro en donde usted dice que la Argentina y el Fondo Monetario Internacional desde 1964 a 1974, en ese momento hubo pocos acuerdos, y esos pocos acuerdos llevaron a que el país haya tenido un elevado crecimiento económico. Claro, Argentina tuvo con el fondo entre el 56 cuando entró y el 2006 cuando pagó la deuda, en esos 50 años, como para dar una proporción de cuánto influyeron estas políticas sobre la economía argentina, en esos 50 años estuvo 38 bajo acuerdo con el fondo, distinta condicionalidad. Es cierto, sí, que uno ve que en las etapas de acuerdo con el fondo, en promedio, la economía crece menos y la inflación es más grande y el desempleo tiende a subir. Y en periodos sin acuerdos con el fondo, la economía, las políticas económicas pueden ser más autónomas, tienen más capacidad de orientarse en función de los propios intereses del país y más fortalecer el mercado interno. Y es cierto que crece más el país entre el 64 y el 74, creció, sí, fue una época de gran crecimiento, así como también, del 2003 al 2012, también fue una época de gran crecimiento y sí, con poca injerencia del fondo y después con ninguna. Y eso son pocos años en la historia argentina que se dan sin acuerdos con el fondo. Noemí, y cuando nosotros estamos pensando, este último acuerdo que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri, y en su creación, lo que usted nos cuenta es que había como ciertas ideas en esta cuestión monetarista y que terminó primando la idea de John Maynard Keynes, que él hablaba de una especie de supramoneda nacional que era como el Bancor, que ese Bancor era como una moneda que estaba arriba del dólar, de la libra esterlina, de lo que hoy sería el euro. Más allá, una moneda emitida por un Banco Central Internacional, esa es la idea. Sí, esa idea lamentablemente no sucedió y todos terminaron abrazando los mecanismos de pago mediante el dólar, lo cual reposicionó a Estados Unidos en lo que es toda su esfera de poder a nivel global. Absolutamente. Mauricio Macri, ¿tendría en este momento la posibilidad de haber generado no un acuerdo con el fondo, y si la idea era financiar y tratar de acomodar un poco las cuentas de la República Argentina y paliar esta restricción de financiamiento externo, haber recurrido a otros mercados? Porque, por ejemplo, yo pensaba que hoy en día gran cantidad del comercio entre Rusia y China ya se hace con rublos o con yuanes, y ellos tienen esa manera de comerciar en donde no van por el camino del dólar. Entonces la pregunta es si Mauricio Macri, en este contexto, ¿por qué tuvo que recurrir al Fondo Monetario Nacional cuando podría haber tenido otros canales de financiamiento? Y es que
todas las políticas que implementó este gobierno descartaron absolutamente cierta limitación de los movimientos especulativos de capitales, que hoy el fondo los recomienda. Ayer estaba leyendo que Krugman, Blanchard fue economista jefe del fondo hasta no hace muchos años, el autor de los manuales de macro con los que todos estudiamos. Dicen que los movimientos especulativos de capitales son muy dañinos para la economía. Entonces, haber dejado a la Argentina a la merced de que entren capitales, el tipo de cambio se atrase, por decirlo sencillo, se vayan después los capitales aumentados en el interés con tasas internacionales, y haber dado esa enorme facilidad, eso afectó mucho el balance de pagos argentinos, ¿no? Lo volvió más deficitario. Haber dado bandera blanca a las importaciones de esa manera, ¿no? Habiendo bajado el consumo, las importaciones crecieron como un 40%. Es también no solo dañino para las empresas nacionales, sino también para el balance de pagos, porque hace que las expos no alcancen, encima expos que se contrajeron por la sequía, etcétera, porque todavía nuestra estructura productiva se basa en la producción primaria, que viva la producción primaria, pero tiene que haber más producción industrial. O sea, esas canillas abiertas fueron un descuido enorme para las frágiles cuentas externas de la Argentina. Entonces, de una manera u otra, ese camino llevaba a estos desenlaces que no son positivos para la Argentina, que después es muy costoso salir, porque entrar al fondo significa comprometerse con políticas que jamás han dado resultados, ni en la Argentina ni en ningún otro país. Y si no, mirá lo que está pasando en Grecia, y en tantos otros, ¿no? Sí, ahora... Haití, en Jordania. Sí. Recién estábamos hablando de Nicaragua también. Claro. Ahora, Michel Candesu, que era el amigo íntimo, decía Carlos Menem, ¿no? O sea, no lo decía Michel Candesu. Yo pensaba y hacía un paralelismo, porque él termina... en algún momento avalando cada vez más las políticas en ese momento de convertibilidad del presidente Menem, y lo que hoy está sucediendo con Christine Lagarde es que termina también Candesu apretando la mano fuertemente desde lo imaginario con esa crisis del 2001, ¿no? Porque ellos también tuvieron parte de culpa en ese crecimiento ficticio, en esa convertibilidad que no lo era. Y hoy en día yo pensaba que Christine Lagarde está también generando muchas loas o ciertos discursos muy encendidos a que la situación argentina va a prosperar, cuando en definitiva, si yo voy a los números, la deuda pública en estos últimos 2 años y medio ha subido por PBI del 57 al 87% en nuestro país. Entonces, no vaya a ser que le termine pasando lo mismo que a Candesu. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Mi mirada es que, además de los intereses estratégicos, geoestratégicos, económicos, que los estratégicos son más visibles, perdón, los económicos están un poco más escondidos. Además de esta cuestión, hay una lógica de corto plazo financiera. La economía no se trata de las finanzas son auxiliares, un auxiliar de la economía. El fondo tiene una visión muy financiera, el fondo y los sectores que lo apoyan, que lo promueven, que lo visibilizan, tiene una visión muy financiera del funcionamiento de la economía. Y dentro de la visión financiera, significa que mientras haya ganancias para el capital financiero en el corto plazo, no hay miramientos para la economía real. La visión financiera no contempla el conjunto de la economía, sino que subordina el conjunto de la economía, es decir, que la industria, que los salarios, que el mercado interno, todo esto quede subsumido a si los capitales le creen a la Argentina que pueden seguir generándoles renta y por eso entran y supuestamente benefician, cuando no es así. Mientras prime esa lógica, prima también el aplauso. También, con lo mismo que vos estás diciendo, que el fondo apoye en este momento tan explícitamente al gobierno argentino, además de poner a la Argentina como un ejemplo de lo que hay que hacer y conjurar el fantasma del populismo, que es eso también lo que quieren, a lo que le tienen miedo. Además de eso... Cuidado el populismo, Noemí, cuidado el populismo. Te va a atacar. Hay que leer a Laclau,
hay que leer más también para discutir, ¿no? Los que discuten están agarrados de sus dogmas, no lee todas las cosas. Pero lo que decía el paralelo entre Lagarde hoy apoyando a este gobierno y en su momento Cambiemos apoyando el gobierno de Menem, e incluso Cambiemos y los que siguieron después, y los que apoyaron el gobierno de la Alianza, la lógica es la misma. Argentina fue el mejor alumno del fondo en los 90, ¿no? Éramos los que habíamos aplicado todas las reformas estructurales, que habíamos privatizado la seguridad social, habíamos hecho la reforma laboral, la flexibilización, la extranjerización de los bancos, que eso se ve muy positivamente afuera, les dábamos unos bonos de deuda con unos intereses fabulosos. Bueno, en el 99 Argentina fue el invitado de honor del Fondo Monetario. Entró el presidente Clinton con Menem del Bracete en la cena de honor, porque Argentina incluso estaba pensando y había empezado las gestiones para dolarizar, y Argentina ya estaba en el 99, en el declive de la crisis que terminó en 2001, y yo tenía un desempleo de 2 dígitos hacía rato, y una pobreza gigante, y fábricas destruidas, y economía interna muriendo, y bueno, eso al fondo no le importaba. Le importaba lo otro, le importaba todo lo que hacía a fortalecer sus intereses, como decía, los estratégicos de Estados Unidos en la región y los económicos del capital financiero, de los bancos, que eran los que más profitaban de esta posición, y el flor de negocio que hubiera sido eliminar los costos de transacciones, de convertir pesos en dólares y el riesgo cambiario. Sí llegaba la dolarización, cosa que tampoco era que quería todos los sectores de la economía estadounidense, ¿no? Noemí, yo, bueno, le decimos a la audiencia que puede ir a comprar Historia de las Relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y está ahí en las vitrinas de Eudeva, que aparte me imagino que a usted debe haber sido muy importante que lo haya editado Eudeva este libro. Eudeva es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Era el sueño del pibe para mí, que Eudeva publicara un libro, porque los libros con los que yo estudié, con los que uno estudia, dice, es de Eudeva, tiene toda una reputación, ¿no? Es una cosa importante, seria. Y Noemí, este libro, bueno, lo ha culminado en el 2013, por ahí, y lo que yo quería preguntarle como última requisitoria de estos minutos que le agradecemos que ha tenido con nosotros es... la verdad que es muy interesante que Marcelo las preguntas y que haya leído el libro y todo, gracias. No, bueno, es nuestro trabajo, pero más allá de eso, ¿cuánto tiempo le llevó este libro? Y la verdad que yo lo estoy leyendo con mucha fricción, no lo terminé. Ayer, le voy a decir una cosa, Noemí, yo no suelo decir esto. Yo ayer me puse a llorar leyendo su libro. No, ¿por qué? Porque me entristece mucho lo que sucede. Entonces, bueno, quería decirle que... Mira, me llevó 5 años escribir el libro. Me llevó 5 años porque lo hice por la mía, estaba haciendo el doctorado, lo hice sin beca, trabajando, o sea que fueron 5 años sin vacaciones, sin fines de semana, pero con un enorme entusiasmo por todo lo que iba viendo, y una cosa me llevaba a la otra. La verdad que estoy muy contenta de haber invertido todo ese tiempo, y tiene un reconocimiento grande porque no había nada entero, digamos, integral, todo era suelto sobre Argentina del fondo, y poder tener una visión general, eso la verdad que también incentivó a que el tema fuera estudiado. Hoy hay un montón de... Sí, lo que pasa es que da mucha bronca también. Da mucha bronca también. Sí, cuando uno lo lee da mucha bronca porque es repetidamente la idea de bueno, esa impotencia de decir por qué otra vez en lo mismo, y por qué siempre cayendo a buscar plata a un lugar en donde después te terminan pagando mal. Y bueno, eso sucede, y probablemente usted que lo escribió no se ha dado cuenta que genera en las personas la lectura con conciencia, lo que a mí me sucedió ayer. Y bueno, yo quería agradecerle por este material que va a quedar para todos nosotros, y bueno, queríamos tratar esta entrevista de un lugar distinto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que el trabajo de uno sea motivador y genere esos compromisos emocionales, como estás diciendo, por un lado es triste, porque
ahora tenemos conciencia de lo que está pasando y eso es importante, tenerla, saberlo. Eso esperemos que ayude a mover para adelante y que las cosas sean distintas esta vez, ¿no? Noemí, le mando un beso. Marcelo, un beso grande. Le mando un beso y muchísimas gracias por estos minutos. Quien está hablando con nosotros era la doctora en Economía Noemí Brenta, que ha escrito un libro que obviamente le decimos a todos que vayan raudos corriendo a Audeva, y ahí en lo que es la entrada del negocio de Audeva, ahí a metritos del Congreso, está el libro de Noemí que se llama Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI. Es emocionante leer economía, tanto que bueno, a uno le pasa lo que le pasa.